se ha evidenciado de manera clara es que ha habido desde mi opinión, digamos, un favorecimiento directo a esta empresa. Estamos enlazados ahora telefónicamente con la congresista Ruth Luque, que ha anunciado a través de sus redes sociales que junto con otros congresistas van a impulsar una moción de interpelación contra Leslie Urteaga, la ministra de Cultura, a raíz de la decisión de entregarle a la empresa Joinas la venta de entradas a Machu Picchu, y se entiende no solo a Machu Picchu, incluiría también otros destinos como Cuela. Congresista, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. La ministra de Cultura vino a una sesión extraordinaria de la Comisión de Cultura para un poco absolver todas las dudas que teníamos sobre esta contratación que fue de manera directa. Y lo que en realidad en esta sesión se ha evidenciado de manera clara es que ha habido desde mi opinión, digamos, un favorecimiento directo a esta empresa. Fíjate, Nicolás, que el contrato directo que se tiene con esta empresa es por 36,000 soles anual, pero luego se firma una adenda donde se incorpora Cuelap y Machu Picchu, y por cada boleto vendido de Machu Picchu va a recibir una comisión de 3.9. Pero por si fuera poco, meses antes de esta contratación, la empresa, que estaba impedida de realizar contrataciones con el Estado, modifica su estatuto, su objeto social. Cuando es una empresa que tiene un capital de menos de 2,000 soles y que está, digamos, además visible en registros públicos. Entonces, no se explica y no queda muy claro por qué razón desde el inicio no se pudo haber sincerado. Lo que dicen ustedes es que ha habido una concertación para que esta contratación directa se produzca. Es decir, para mí sí. Para mí es un tema que la Contraloría General debe intervenir. De hecho, hemos pedido ya hay una petición formulada a la Contraloría anunció que va a revisar este proceso, porque además, Nicolás, se ha generado una modificación de una resolución ministerial, porque no existe en el país una empresa que pueda realizar servicios de venta de boletos vinculados a patrimonio cultural. Entonces se ha modificado una resolución, la empresa hace una modificación de estatuto, y entonces no se generan condiciones igualitarias, incluso para que otras empresas se presenten. Pero lo más grave... Claro, es que, para que otras puedan participar. Pero lo más grave en todo caso, es que en el caso del ingreso a Machu Picchu, en el Cusco, a través de la DDC, nosotros teníamos una plataforma virtual con sus críticas, con sus cuestionamientos, porque me queda claro que yo misma he cuestionado ese tema, pero la respuesta es por qué el Estado toma una decisión de no fortalecer una plataforma virtual del Estado, cuando en nuestro país, en el caso particular de Cusco, necesitamos más bien mejorar ingresos para la conservación del patrimonio cultural que está tan deteriorado. Y por eso la ciudadanía y las organizaciones están rechazando contundentemente que no se hayan generado condiciones adecuadas donde los beneficiarios sea el Estado. O sea, y la ministra hace algunos días atrás ha dicho que hay que agradecer a la empresa que 6 meses no va a cobrar la comisión. O sea, es obvio, porque la empresa va a ganar muchísimo dinero por la comisión de cada boleto, y no es que está haciendo un favor. Ahora, claro, acá hay un asunto además... Claro, yo creo, no conozco los detalles de este negocio, pero a mí sí me parece lógico que si una empresa, por ejemplo, trae eventualmente artistas, ¿no es cierto?, o realiza eventualmente espectáculos, eventos, tiene sentido no montar una plataforma, una tremenda pasarela de pagos cuando la vas a usar eventualmente. Pero cuando tú vendes boletos todos los días, ¿no es cierto?, 365 días al año, incluso desde el punto de vista de los números económicos, es más rentable tener tu propio servicio, ¿no? O sea, porque además lo que cuesta ahí, entiendo, es el algoritmo, no tanto la operatividad. Eso funciona en determinado momento casi solo, ¿no?, con los parámetros que se establecen de antemano. Efectivamente, y sobre este tema, incluso la exdirectora de la Dirección Desconcentrada de Cultura renunció y dijo que no se había tomado ninguna coordinación con la DDC, no hubo ningún procedimiento administrativo para ver cómo iba a ser el cambio. De hecho, en este momento hay denuncias, el sistema no está funcionando de manera adecuada. El alcalde de Machu Picchu ha deslindado públicamente que nunca hubo un diálogo y nunca se pidió una aprobación o una opinión sobre el tema. Entonces, el tema central, Nicolás, es que en el Cusco nosotros tenemos experiencia de cómo, bajo acuerdos, digamos, que han perjudicado a la ciudadanía y no han beneficiado la conservación del patrimonio,
la población ha sido discriminada y es maltratada. El ejemplo más directo es el tema del tren que va a Machu Picchu. Ese tren, los pocos beneficios que ha podido obtener el ciudadano cusqueño para acceder y no ser maltratado ha sido producto de movilizaciones y paros. Nunca el gobierno ha establecido condiciones adecuadas. Y en el caso de la venta virtual de Machu Picchu, nos parece sumamente grave que ni siquiera desde el inicio de una contratación, que nadie esté en contra de la virtualización, no se hayan generado reglas claras de transparencia en un contexto en el cual el gobierno debería ser el principal interesado en recaudar mejor para tener recursos para tanto patrimonio cultural maltratado y que requiere nuestro país. Ese es el tema de fondo. Y hay que tomar en cuenta que en Machu Picchu, además, han aumentado el incremento de acceso, con opiniones en contra de la propia UNESCO. O sea, Machu Picchu termina siendo, digamos, un atractivo que siempre se agota. Entonces, no es que la empresa hace un favor, y lamentablemente creo que en este caso el gobierno se ha apresurado políticamente y no ha tomado una mejor decisión cuando debería el Estado generar mejores ingresos para el patrimonio. Claro, porque acá hay dos discusiones, ¿no? Hay una, aparte de la que quisiera que entremos, que es la controversia sobre la venta virtual de entradas, ¿no? Pero acá hay otro asunto que es que ustedes están planteando que es delicado. Ustedes están diciendo que había una concertación entre la ministra o alguien del Ministerio de Cultura con esta empresa para que esta empresa, por un lado, ¿no es cierto?, modifique sus estatutos y la calidad de su existencia o de sus alcances para poder contratar con el Estado, y por el otro lado se han hecho modificaciones para permitir que esto ocurra con esta sola empresa. Es decir, que había un direccionamiento para que las cosas vayan por acá, porque hay otras, ¿no? Hay, no sé, de las que recuerdo ahora, Teleticket, por ejemplo, ¿no? Podría usarse también si fuera la opción. Ahora, pero eso es lo grave, lo que ustedes están diciendo es acá hay algo sospechoso, acá ha habido la intención de favorecer directamente a una empresa con nombre propio. Es que yo creo que las cosas se tienen que hacer bien. Si ellos querían, digamos, ceder a un privado la venta de boletos, o sea, hay que modificar primero las normas, no hacer las cosas al revés, ¿cierto? Una empresa que modifica su estatuto, obvio, tiene mejores posibilidades de participar. Además, está por un orden de servicio directo. Y en una adenda se le brinda Machu Picchu y Huaylas. Y en el caso de Machu Picchu, el 3.9%. La pregunta es, ¿por qué esas condiciones no fueron evidenciadas desde el inicio? Para que así, no, claro, de repente hay otra empresa que te dice, yo te cobro, hay otra empresa que te dice, no, yo te cobro 2.5% por lo mismo. Eso podría ocurrir si le dieras la oportunidad a otros, pero acá hay una discusión, de lo que se trata es que el servicio sea eficiente, ¿no? Y si con los recursos que produce Machu Picchu no se puede tener tu propia plataforma eficiente que funcione de manera adecuada, porque hay profesionales de lujo en el Perú para esto, de lujo, o sea, diseñadores de todo este tipo de algoritmos y de procedimientos y de plataformas y de pasarelas de venta y de cobro de entradas que son absolutamente calificados. Pero ahora, el otro tema, hay una controversia, Ruth, sobre el tema de la venta virtual de entradas. ¿Cómo se va a resolver eso? Ya hay un acuerdo, ya aceptó todo el mundo en Cusco que las entradas se tienen que vender de manera virtual, más allá de quién sea el encargado de venderlas. Nicolás, antes de esta decisión, las entradas se vendían de manera virtual. Había una plataforma de la DDC de Cusco. La pregunta es, ¿por qué esa plataforma de la DDC de Cusco no ha sido mejorada y ha sido, digamos, fortalecida para que el Estado tenga una plataforma, digamos, como lo tienen muchos países? ¿No es cierto? Y se ha optado por el lado privado y por esta salida que hemos detallado en el caso de Young. Entonces, sí ha habido una plataforma virtual, han habido críticas, cuestionamientos, y la gente, como te digo, no estamos en contra de la virtualización. A nosotros nos parece muy bien que la virtualización sea un mecanismo transparente, pero además con cláusulas claras de anticorrupción. Aquí el cuestionamiento es que todo lo que se ha generado no garantiza transparencia para el otorgamiento de la venta virtual a esta empresa, que como yo he dicho y he puesto ejemplos concretos, se modifica el objeto social antes de la firma, se hace vía una venta, no participa en iguales condiciones otra empresa, y finalmente el Estado claudica de su deber de generar una mejor recaudación para generar recursos para la conservación de patrimonio. Ese es el cuestionamiento de fondo en este tema.
Hay dos asuntos que quisiera tratar contigo, Ruth. Uno es el incidente en Ayacucho. El día de ayer escuchamos a la señora Ruth Bárcena dando sus razones, ¿no? Y explicando lo que desde el punto de vista de ella ocurrió realmente el día sábado. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo se debe manejar este asunto, sobre que además ya se abrió una investigación por parte del Ministerio Público? Primero, Nicolás, yo quiero expresar mi solidaridad con las dos señoras víctimas que han perdido a sus familiares directos. En el caso de una, su esposo, y en el otro caso, su hijo. El Estado y el gobierno de manera directa de Dina Boluarte ha sido responsable de los asesinatos y de graves heridos, Nicolás, que yo estoy siguiendo de manera directa. O sea, yo he recogido de manera directa testimonios y he estado incluso hace poco en Puno. Es incomprensible para una población que ha sido tan impactada por la insanía de violencia avalada por el gobierno, pretender que una presidenta vaya, lance dulces y crea que las cosas puedan estar como si nada pasara. La sensación que tiene las familias y la ciudadanía es de absoluta impunidad, que es lo que prevalece y privilegia. Y cuando tienes una gobernante que es responsable de estos asesinatos, mi pregunta es, ¿qué nivel de respeto y legitimidad se puede tener? Si cuando tú como gobernante has avalado y has tenido además discursos estigmatizadores que han terruqueado, que han maltratado el honor de mucha población. Entonces yo creo que la reflexión de fondo debería ser qué cosa es la legitimidad para los representantes políticos. O sea, no le puedes exigir a una población que te respete si tú no estás respetando derechos fundamentales que han violado la vida y la integridad de las personas. Ese es el debate de fondo. Si hace tiempo, Nicolás, nos hubiéramos ido a un adelanto de elecciones, probablemente nos hubiéramos ahorrado este nivel de desprestigio y de rechazo que la ciudadanía tiene a la clase política y que obviamente la señora Boluarte se lo ha ganado a pulso y no hay un lugar en el país donde no la repudien, Nicolás. Esa es la cruda realidad que hoy tenemos en el país. Ahora, esto no debería justificar incidentes como este, ¿no? Que le jalen de los cabellos o que la, ¿no es cierto?, vapuleen como pasó el día sábado. O sea, yo entiendo, y por eso entrevistamos ayer a Ruth Bárcena y le hemos escuchado y entiendo su dolor, su contexto, perdió a su marido, perdió el embarazo en el que estaba, o la señora Hilaria Aime, ¿no? Que entiendo perdió un hijo, ¿no? O sea, las dos son familiares directos de víctimas, ¿no? Y es gente que está muy molesta, ¿no? O sea, ayer Ruth Bárcena dijo, nosotros estamos esperando que la señora nos pida perdón para empezar, y de ahí que se nos garantice que la justicia va a ir hasta el final, es decir, que todos los responsables por estas muertes paguen por ello. Es que es una demanda absolutamente legítima, Nicolás. Yo cuando he estado en Puno, he tenido la oportunidad de dialogar con las viudas y las mujeres que han perdido a sus hijos menores de edad. O sea, ¿cómo le explicas a una madre que su hijo ha sido asesinado? Que su hijo, que tenía 15 años, 14 años, ya no está más contigo. Y tienes a una gobernante que cada vez que puede, ¿no es cierto?, dice, yo no soy responsable, o lanza mensajes que son de absoluta indolencia. Entonces, ese creo que es el tema de fondo. Creo que el gobierno no entiende que lo que ha hecho con su decisión en diciembre, con la decisión de haber ejercido un uso absolutamente desproporcional de la fuerza y con las conscientes declaraciones, ha dañado y ha lesionado la dignidad de un pueblo. Eso es lo que ha sucedido. Mira, cuando dañas la dignidad del pueblo, no hay marcha atrás. Ayer la señora Bárcena, que es una mujer con mucha fuerza, que no sé de dónde la saca después de todo lo que ha vivido, ¿no? O cualquier otra persona estaría llorando por las esquinas, ella está peleando porque se haga justicia. El momento en el que ella llega a un límite de indignación es cuando recuerda que a su marido no solo lo mataron, sino lo terruquearon. Y eso simplemente la irrita de una manera que uno puede entender. Yo decía ayer, lo mataron 2 veces, ¿no? Con el balazo que disparó este miembro del ejército y lo mataron moralmente acusándolo de terrorista. Pero, en fin, ahora, ¿qué piensas de lo que pasó, de todo este incidente? A raíz de este incidente, sacan al comandante general de la Policía Nacional, Jorge Angulo, y ayer en el Congreso de la República, el ministro del Interior, Víctor Torres, ha pretendido justificar esta
esta salida. Pero ha sido como bochornosa, ¿no es cierto?, la presentación del ministro el día de ayer. Yo no sé si tú estuviste. Para mí es una decisión absolutamente ilegal. O sea, no tiene pies ni cabeza y queda claro que es una decisión de índole política que tiene que ver básicamente con lo acontecido en el tema de Ayacucho, porque, digamos, no hay una sustentación objetiva de ese retiro. O sea, quien ha escuchado la sesión queda claramente que no hay ninguna explicación, digamos, coherente de una decisión de esta naturaleza. O sea, si uno empieza a equilibrar en la balanza, si una persona toma una decisión política para castigar por lo que ha sucedido en Ayacucho, la pregunta es ¿qué decisión política ha existido frente a los más de 50 muertos y más de 1.000 heridos? ¿Quién en este momento ha sido sancionado políticamente por tremendas violaciones a derechos humanos? Ninguno, ni siquiera el Congreso han querido formar la comisión investigadora para determinar responsabilidades políticas. ¿O acaso el gobierno de Dina Boluarte ha puesto a disposición algún alto mando de la policía, ha generado información de parte del ejército frente a lo que ha sucedido en Ayacucho, en Puno, en la zona del Lave? Absolutamente nada. Entonces, lo que estamos viviendo, Nicolás, es en realidad, digamos, todo el contexto de un país, digamos, que se aleja de los marcos de defensa de derechos humanos, un gobierno que tiene un talán claramente autoritario y que cada vez que su gobierno y la señora Dina Boluarte es tocada, ¿no es cierto?, entonces ahí sí tienen que tomar todos los remedios políticos para castigar. Pero cuando la población, con el impacto que ha recibido la violencia, ahí sí, ¿no es cierto?, se privilegia la impunidad, ahí sí, digamos, los actos tienen que demorar. Claro, pero la gran preocupación que hay en este momento, Ruto, es que hay una crisis de inseguridad que ya resulta insostenible, insoportable, y que en la justificación, en la resolución que destituye al comandante general de la policía, prácticamente le echan la culpa de que los estados de emergencia, que lo reconocen además, han sido un fiasco y que está fracasando toda la política que se está implementando, como si fuera responsabilidad del comandante general de la policía y no del ministro del Interior, el presidente del Consejo de Ministros y la propia Dina Boluarte. Es que claramente hace tiempo, en el caso de la lucha a la inseguridad ciudadana, dijimos que las declaratorias de emergencia no iban a solucionar un problema tan estructural de un crecimiento de organizaciones criminales que estamos viviendo. Entonces, el responsable político es ahí el ministro del Interior, el señor Otárola, ¿no es cierto? Porque es el señor Otárola el que termina ejerciendo de facto el gobierno. Ellos tienen que asumir la responsabilidad política. Entonces creo que aquí el emplazamiento viene más bien a las fuerzas políticas mayoritarias en el Congreso, que son los que están sosteniendo al señor Otárola en todo este contexto. Ruth, tú has hecho referencia al reclamo de adelanto de elecciones. Yo creo que el descrédito y el desprecio de la inmensa mayoría de la población por el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso son inéditas, ¿no? Pero en el otro lado lo que tenemos es una falta... Es decir, ya sacamos a Dina Boluarte al Congreso y ¿qué va a venir después? O sea, ¿a quién ponemos? Y no se trata de un tema de candidatos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la postura de la izquierda? ¿Qué va a hacer la izquierda después de lo que ha pasado? Porque debes reconocer que el gobierno de Pedro Castillo ha sido un fiasco. Es decir, no ha resuelto ningún problema, ha sido un gobierno manejado con unos niveles de negligencia impresionantes y encima está envuelto igual que los anteriores en escándalos de corrupción. Mira, en lo que respecta a nuestra bancada, nosotros planteamos desde distintos lados varias iniciativas del tema del adelanto de elecciones, fórmulas que incorporaban incluso la necesidad de consulta a la población para el tema de la Asamblea Constituyente, el tema de una nueva Constitución, en fin, varios temas. Yo misma he presentado incluso una iniciativa legislativa que cualquier reforma constitucional, como el caso de la bicameralidad o imponer un nuevo sistema de administración de justicia, cualquiera que fuese, sí o sí, en el marco de esta crisis política, la población tiene una validación a través de un referéndum. Pero no hay cabida en el Congreso para ese tema. Ya el tema de la bicameralidad, sabemos que falta una segunda votación y sabemos cómo llegamos a eso, donde quieren que solamente el Congreso valide y nos imponga este sistema de representación. Entonces, el tema del adelanto de elecciones no es que nosotros queramos, es que es el único mecanismo que permite devolverle el poder a la ciudadanía para que tome curso sobre sus autoridades. Claro, pero ya tenemos experiencia en el tema,
el sistema electoral puede perfectamente presentar un cronograma ajustado. Hemos tenido miles de debates sobre eso. Claro, pero no me... O sea, yo sé que todo eso es posible, Ruth. O sea, si hubiera la voluntad, es absolutamente posible adelantar elecciones y hemos vivido experiencias anteriores, ¿no? Que se puede hacer y se pueden hacer bien. El problema es que tienes que ofrecerle a la gente. O sea, ¿qué va a hacer la izquierda? O sea, la izquierda ha tenido el gobierno en sus manos y ni siquiera han sido capaces de actuar juntos. Ni siquiera han sido capaces de juntarse para ofrecerle al país un gobierno, digamos, aceptable, ¿no? Bueno, Nicolás, tampoco es que todo es responsabilidad de la izquierda. O sea, hay que también recordar cómo es que la derecha empieza con esta crisis negando los resultados electorales y negando la decisión de la voluntad popular. O sea, cuando uno petardea de esa manera la voluntad popular y se ha logrado los efectos que luego hemos tenido, también es bastante complejo. Entonces, el tiempo, creo que en esta coyuntura nadie va a eludir la responsabilidad política que se tiene, pero creo que sí es importante retomar la necesidad de un adelanto de elecciones. O sea, no hay forma de cómo tener autoridades que no tienen legitimidad, que la gente no les tiene respeto. O sea, creo que eso es lo más grave, porque el respeto deriva de la legitimidad. Y esa debería ser la reflexión política de los partidos que están representados en el Congreso de la República, y no estar pidiendo investigación, sanción. Debería haber una interpelación hasta personal, si en estas condiciones, digamos, uno puede ejercer de manera efectiva la representación política. O sea, que la ciudadanía tenga ese rechazo mayoritario, no es dable en una democracia. Entonces, para mí, el debate del adelanto de elecciones sigue siendo necesario, y ojalá, digamos, las fuerzas políticas entiendan que este camino es irremediable, que tarde o temprano tengamos que llegar, porque al 2026, si no, llegaremos destrozados. Y la verdad, los efectos de esa degradación política solo la va a vivir la población y el país, y eso es sumamente grave. Atravesamos además una crisis económica, Nicolás. Yo, si me permite, Ruth, yo creo que la agenda es otra. O sea, yo creo que lo que el país está esperando es que se le ofrezcan alternativas consistentes de qué es lo que pretendemos hacer con el Perú los próximos 30 años. Y cuáles son los objetivos de largo plazo y cómo vamos a hacer para llegar a esos objetivos y qué paso vamos a dar en cada momento y quiénes en ese contexto son los que deberían tener en sus manos la conducción del país, porque lo que ha fracasado es toda la clase política, la derecha, la izquierda, el centro. O sea, lo que tenemos como oferta política hoy es vergonzoso y lamentable. Entonces, no sé. Pero en fin, ya habrá oportunidad de hablar de esto en otro momento, Ruth. Muchas gracias. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días.